Continuemos pues ahora con el análisis del acto administrativo. Bueno, algunos de los autores consideran que la forma es también una parte del procedimiento. Es quizá algo más complejo que eso, pero vamos a estudiarla. La forma es el modo por el cual se exterioriza la voluntad administrativa y está a continuación del artículo 7. En el artículo 8 establece uno de los principios. Hay mucho despiole por acá. A ver, es uno de los principios básicos del derecho moderno, digamos, que tiene que estar expresado por escrito, con lugar y fecha, la firma, etc. No es un tema menor, digamos, ahora esto tiene como muchas derivaciones vinculadas del tema de la firma digital y del expediente electrónico. Ya a nivel nacional y a nivel provincial está el llamado el GDE, que es el Sistema de Gestión de Expedientes, en el cual todas las firmas se realizan en forma digital. Y también hay una ley de firma digital sancionada ya por el año 2000 más o menos, y que ha tenido algunas modificaciones, pero básicamente le otorga la misma validez a la firma hológrafa. Digamos que el principio en la actualidad es que estas firmas y todo el procedimiento se realiza por vía de expedientes digitales. Por allí algún día nos podemos dedicar a trabajar sobre eso porque es como en realidad funciona la administración ahora. Algunos municipios trabajan casi exclusivamente con expediente electrónico, otros siguen con el viejo expediente papel. El principio es que se realiza por escrito y solamente por excepción puede ser realizado de manera oral. Básicamente el acto administrativo tiene todas estas requisitos obvios y el otro punto interesante es cómo se dictan en los órganos colegiados. Aquí no lo vamos a desarrollar acá porque es algo que desarrollamos cuando vemos temas de facultades regladas y facultades discrecionales, en donde hablamos los temas de motivación de los actos discrecionales y motivación en caso de los actos de órganos colegiados. Básicamente los órganos colegiados que es difícil que dicten un acto administrativo con la misma estructura, la del visto, los considerandos y la parte dispositiva, pero sí la obligación es elaborar un acta donde se dice quiénes se reúnen y en dónde, qué personas trabajan, un breve resumen del debate previo a la decisión y luego el resultado de la votación por el cual se llega a la decisión. Con esa es básicamente la estructura de la decisión. Y luego verán ustedes que hay una gran cantidad de desarrollo dentro de la bibliografía sobre qué pasa con las órdenes orales. No nos vamos a extender mucho en relación a este tema, pero claramente hay órdenes que son actos administrativos. ¿Por qué? Porque manifiestan la voluntad. Obviamente que hay un límite complejo de decidir. Hay veces que, por ejemplo, cuando un policía va a detener a alguien, lo va a detener como la ejecución de un acto administrativo que se dictó con anterioridad, o eventualmente un acto judicial, pero puede ser un acto administrativo que ordene detener a alguien por orden del jefe de policía. Pero hay otras veces que estas manifestaciones físicas, si se quiere, implican un acto administrativo, porque no tienen un acto administrativo que lo respalde, pero sí son una manifestación de voluntad de la administración que inciden en la esfera de derechos de un particular. Hay veces que no necesitan tener un acto administrativo escrito, hay veces que son pura, y esto lo vieron cuando vieron las vías de hecho, es una pura vía de hecho.
se necesita por allí un acto administrativo que fundamente una actividad de la administración y actúa de todas maneras. Hay otras en las cuales la propia actividad o la propia orden oral implica un acto administrativo por sí mismo. Entonces, las órdenes que dan los agentes de policía, las órdenes que dan los superiores a los inferiores dentro de la estructura administrativa, es impensable que se pueda manejar la administración pública con un constante ir y venir de notas y de actos administrativos para que realicen sus actividades diarias. Las órdenes son órdenes orales, como por ejemplo es andá y atendé al señor que llegó al mostrador. Entonces, bueno, para eso es impensable que se pueda hacer, pero claramente es un acto administrativo, una manifestación de voluntad, que se hace en uso de una competencia. ¿Por qué? Porque es el superior que puede mandar al inferior, que tiene un contenido, que, bueno, no es necesaria que tenga, siendo una actividad arreglada, no es necesaria que tenga tanta fundamentación, pero claramente es un acto administrativo. Hay otros que tienen carácter solemne, como la toma en juramento, o cuando bueno, que en definitiva implican el dictado de un acto administrativo, como por ejemplo la puesta en posesión de un cargo, digamos. Bueno, hay una serie de actividades materiales y sobre todo de órdenes orales que implican un acto administrativo por sí mismo. Esto era lo que nos referíamos recién sobre las señales. Hay señales que, porque están vinculadas a normativa anterior que expresamente establecen determinado valor a determinados signos, que también poseen la naturaleza del acto administrativo. Un policía que nos deja o no nos deja pasar, piénselo 2 minutos, van a ver que efectivamente con la gesticulación que hace, piénsenlo y van a ver que eso configura por sí mismo un acto administrativo. Pero estos signos tienen que tener, digamos, no son cuestiones que pueden dar a interpretación, son signos convencionales que deben ser interpretados de una manera unívoca. Pero hay mucho escrito de esto, la verdad. Bueno, cuando tengamos que analizarlo en algún momento lo vamos a analizar, pero sinceramente son los menos. La administración en el Estado moderno se manifiesta por escrito, y ese es los símbolos a los cuales nosotros vamos a tener que hacer caso cuando trabajemos de abogado y tengamos que atacar un acto administrativo. El otro inciso, el anteúltimo, vinculado a los requisitos esenciales del acto administrativo, es el de la motivación, un tema central, en donde se vincula claramente, lo dice el mismo inciso E, cuando remite al inciso B, en donde dice que, bueno, están dentro de los considerandos y es el por qué se dicta un acto. Pareciera de una diferenciación algo sutil entre la mera exposición de las circunstancias de hecho y de derecho que dan lugar al dictado del acto y la motivación. La motivación lo que hace es darle un sentido a esa mera enumeración de hechos y de derecho del artículo B, digamos, porque como todos sabemos, no basta con consignar una mera enumeración de las normas que se aplican y de los hechos que hayan dado lugar a la toma de una determinada decisión. Es necesario que esa decisión configure un todo razonado, una hilación de un razonamiento. Por lo tanto, no es simplemente el artículo B, cuando habla de causa, uno lo puede atacar diciendo, bueno, tal hecho que se lo pone como base para tomar la decisión no existe, o tal norma que se invoca no es aplicable a nuestro caso. Esa es la forma de atacar un vicio en la causa. La motivación digamos, es una forma más objetiva, si se quiere. La motivación es, primero, si se han dado las razones por las cuales se han tomado un acto, y no es una mera enumeración de antecedentes, como sería la articulación de la causa del inciso B.
y luego, si la ha habido, si es razonable, si es coherente. Como vemos, la del inciso B de la causa es mucho más objetiva, más fácil de atacar. Recordemos que en orden decreciente vamos desde la competencia, la causa y el objeto, como a las razones en orden decreciente más objetivas y fáciles de atacar y de probar ante la administración o eventualmente ante la revisión judicial de un acto administrativo, para ir metiéndonos en lugares más complejos. El procedimiento también es un procedimiento objetivo, pero digamos, la omisión de requisitos sustanciales, perdón, los requisitos implícitos de un procedimiento administrativo también implica un acto de análisis mucho más refinado que simplemente si se han cumplido unos pasos procesales o si las cosas que dijeron que pasaron, pasaron. La motivación implica un acto de raciocinio y de ordenamiento de esos hechos que llevan a tomar una decisión que está plasmada en el objeto. De esta manera se darán cuenta ustedes de la diferencia entre uno y otro. Por eso los autores, Tawil, por ejemplo, dice que una de las mejores formas de atacar el acto es una fina elaboración en torno a los hechos que supuestamente dan causa a la toma de la decisión o que fundamentan el objeto del que se decide dentro de un acto administrativo. Y esta análisis de Valentín Turi, que actualmente es secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de Nación, tipo de un gran nivel académico, fue amigo y compañero mío del máster de la Austral, un tipo muy profundo, digamos, doctorado en Salamanca, un tipo realmente de gran nivel. Copio estas tres justificaciones de la motivación porque, primero, cuando sean administradores, le va a dar una idea de cómo es que la tienen que hacer. Y cuando sean particulares, también ver en cuáles de estas tres justificaciones pueden encuadrar la omisión de fundamentación o la mala motivación, porque nos da como unas herramientas extras para atacar ese acto. El desarrollo de Turi dice que primero es importante en el fuero interno de la propia persona que decide. ¿Por qué? Porque, digamos, una vez que yo vengo haciéndolo, considerando de por qué tomar la decisión, es una suerte de explicación. Entonces me tengo que autoconvencer al momento de redactar si efectivamente lo que digo tiene lógica, está bien resuelto o no. Entonces, para el fuero interno del que decide es muy importante motivar porque obliga a reexaminar por qué se está tomando la decisión. Y esto parece una pavada, pero a todos aquellos que hemos tenido que dictar actos administrativos, esta forma de narrar, de hacer un storytelling, de contar por qué uno está tomando una decisión, no es un tema menor. El segundo es que también permite que los organismos de control revisen por qué uno toma una decisión. Tienen que, al estar justificado, se puede exhaustivamente controlar por qué se tomó esta decisión. Entonces, si yo no tuviera que ser controlado, bueno, claramente por ahí no tomaría el recaudo de motivar, pero como sí sé que voy a ser controlado, tengo que esforzarme para que efectivamente ese futuro control por los órganos externos de la administración y eventualmente por parte del Poder Judicial pueda resistir el análisis de quienes tienen institucionalmente que controlar el acto. Pero el tercero es un tema básico del principio republicano de gobierno, la responsabilidad política de quien toma una decisión. Es una exigibilidad jurídica porque nuestra Constitución lo establece expresamente en su artículo primero. Entonces, como revisión, como autocontrol, como posibilidad de extremar los argumentos para un control externo institucional y también como justificación hacia el resto de la comunidad política, es que la motivación debe ser siempre desarrollada, reitero, lo vamos a ver de una manera mucho más detenida más adelante cuando veamos Arlenga. Arlenga es uno de los fallos de los llamados esenciales dentro de nuestra estructura
de la materia y por lo tanto se lo va a exigir con mucha, ¿cómo decirlo?, con severidad y con la enumeración de los hechos. Arlenga tiene muchos temas, tiene el dictado de actos administrativos por órganos colegiados, tiene la razonabilidad de los actos administrativos, habla también de la necesidad de motivación de los actos administrativos y muchos temas de procedimiento. Entonces, es un fallo realmente muy interesante y también del drama político que hay detrás de estos órganos como el Consejo de la Magistratura, porque se llama el fallo Arlenga contra Consejo de la Magistratura, dictado ya por diciembre del año 2002 por la Suprema Corte de Justicia de la provincia y por su, digamos, administrativista estrella, que es el doctor Soria, que la verdad que es uno de los mejores administrativistas de Argentina, uno de los más refinados en cuanto a desarrollo, en la forma en la cual desarrolla el fallo. Son verdaderas clases que va desarrollando precisamente a estos fines, para justificar sus decisiones de una manera adecuada. Otro requisito de la forma es la notificación. Así como los reglamentos, la publicidad se le da por la publicación en el boletín oficial o ya algunas normas permiten la notificación vía web, para los actos administrativos de alcance individual es la notificación lo que lo convierte en acto administrativo propiamente dicho. Y eso, fíjense que está vinculado con lo que en doctrina se llama eficacia y validez del acto administrativo. Hay actos que son válidos, porque están dictados conforme a toda la norma de derecho, pero no son eficaces, es decir, no cumplen sus fines. Cuando el acto administrativo, ¿qué hace? Modifica la situación jurídica de un particular por vía de una decisión pública. Entonces, para que se produzca esta modificación, tiene que ser notificado a ese particular. Entonces, mientras no está notificado, es un acto válido, pero no es eficaz porque no está cumpliendo su finalidad. Y hay mucha doctrina también que sostiene, y mucha jurisprudencia donde se ha debatido muchísimo, y esto parece una pavada, pero no lo es. Recuerden que Marbury versus Madison básicamente era esto, era una decisión de un nombramiento de un juez, que estaba tomada la decisión, pero que nunca se había puesto en marcha, nunca se lo había notificado y nunca se había llevado adelante. Y esto sigue pasando. Hay una gran y pasa sobre todo en los cambios de gobierno, como pasó en Marbury versus Madison, el fallo que clásicamente se lo toma como el punto de partida del control de constitucionalidad moderno dentro del sistema norteamericano y que se traspasó casi literalmente a la República Argentina. Bueno, lo que tiene como derivación esta de la validez y no la eficacia del acto administrativo es que la gran mayoría de la doctrina sostiene que hasta tanto se notifique el acto administrativo puede ser cambiado e incluso revocado porque no ha producido efectos, porque no se lo ha notificado y por lo tanto no es eficaz. Fíjense que el artículo 11 dice que para el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia, debe notificarse al interesado y como veíamos, el de alcance general debe publicarse. Obviamente los administrados que conocen que se ha dictado el acto administrativo pueden pedir el cumplimiento de ese acto administrativo aunque no esté formalmente notificado. Entonces, pero este no es un tema menor. Entonces, para que sea acto, digamos, la mayoría de la doctrina considera que la notificación es un elemento esencial del acto administrativo, porque si el acto administrativo es aquella decisión que produce efectos jurídicos inmediatos en la esfera de derecho del administrado, no es acto administrativo hasta tanto no se lo notifica. Por lo tanto, forma parte del acto administrativo, del requisito forma, lo ponen alguno en particular, otros lo ponen como un elemento independiente, pero miren ustedes la importancia que tiene el tema de la notificación dentro del acto administrativo. Y para terminar, volvemos a otro de los puntos que tiene una subjetividad muy grande al momento de
del análisis, de este desgrane que ustedes tienen que hacer cuando atacan un acto administrativo o eventualmente cualquier otro, un reglamento o cualquier otra actividad de la administración. Y por eso la utilidad del artículo 7 como este checklist que les decía, del cual hablábamos hoy. Primer punto, la finalidad se cumple según resultan las normas que otorgan las facultades pertinentes al órgano emisor. Se cumple con la finalidad cuando no solo se cumple formalmente con la norma, sino que se lo utiliza para la finalidad que ha sido creado. Lo que charlábamos recién del tema de una multa. La multa tiene como finalidad no solamente reprimir a una persona que eventualmente incumpla una norma, sino que esa sanción tiene como finalidad explícita que no se vuelva a repetir o reprimir una conducta inapropiada, pero nunca tiene que estar vinculado exclusivamente con un objetivo recaudador. Era lo que hablábamos de un secretario de Hacienda de una municipalidad que necesita plata y larga 50 inspectores a la calle para que hagan multas. Entonces, o aquellas otras finalidades que se persigan encubiertamente, ya sean públicas o privadas. El aumentar la recaudación sería un fin público. Un fin privado sería aquel ejemplo que dimos del agente de tránsito que lo engañó su vecino con su mujer, entonces le hace boleta todos los días exclusivamente utilizando su competencia y dándose las circunstancias de hecho que habilitarían para la toma de esa decisión, pero exclusivamente para una venganza personal. Es decir, son objetivos distintos a lo que justifican el acto, su causa y su objeto. Así que ese es el vicio que afecta a estas decisiones que tuercen la finalidad de la norma y al que se le llama el vicio de desviación de poder. Es decir, yo tengo un poder que me otorga una norma para actuar de determinada manera como funcionario, sin embargo lo utilizo para otra muy diferente. Yo tengo el poder de, por ejemplo, llevar adelante una licitación para cumplir una finalidad pública y yo la utilizo para favorecer a mi primo hermano o a mi gran amigo de la infancia que a su vez me ha hecho socio en su negocio y me permite ganarme una plata ilegítima por afuera. Ahí claramente estoy persiguiendo una finalidad privada. O puede ser una finalidad pública en la cual yo amaño de determinada manera la licitación en la cual voy a obtener alguna ventaja, aunque esta ventaja vaya para la administración. Entonces, pueden perseguir fines públicos o fines privados. En los dos casos, hay un vicio en la finalidad. Ahora, muchachos, como verán ustedes, este vicio está al final del artículo 7 y es uno de los más difíciles de probar, porque yo tengo que ir casi, digamos, a tratar de establecer esta desviación de un acto que aparentemente es legal, que si yo leo el acto administrativo es perfectamente válido, pero yo tengo que probarle primero a la administración y eventualmente al juez de que ese acto que aparenta legal tiene una finalidad diferente. Como verán, es un vicio de una subjetividad muy grande, en la cual yo tengo que probar cosas difíciles de probar, como es la real intencionalidad del funcionario que hace esta actividad. Por eso, esta actividad es ilegítima. Por eso yo lo que les recomiendo, muchachos, cuando el cliente les trae el planteo, uno tiende a enceguecerse o encandilarse, mejor dicho, por esta injusticia que ha sufrido su cliente, que ha sido eliminado de un concurso en la universidad, por ejemplo, básicamente porque la persona que tuvo que decidirla tiene una manifiesta animosidad. Pero imagínense que probar esta animosidad es siempre complejo, porque el acto administrativo es formal y aparentemente válido. Entonces, siempre tengo que empezar con esta cadencia de atacar las causales más objetivas. A veces no hay problema en la competencia, no hay problema en el objeto, pero yo tengo que darle al juez, si tengo una posibilidad, la
la perspectiva de que tome la decisión revocatoria por alguna causal mucho más objetiva y que no se meta en estas cuestiones tan complejas que efectivamente son difíciles de resolver, digamos, son difíciles de buscar y sobre todo para nosotros como abogados y para nuestros clientes son muy difíciles de probar. Esta es la primera parte vinculada a la desviación de poder. La segunda parte que tiene el artículo de finalidad se vincula con la razonabilidad. Ustedes recordarán que hay un vicio de irrazonabilidad, de inconstitucionalidad por irrazonabilidad, que está vinculado con el artículo 28 de la Constitución Nacional, que nuestro artículo 7 en su inciso F prácticamente reproduce en cuanto a la interpretación jurisprudencial de ese artículo 28, que es la razonabilidad que está dada por la proporcionalidad entre las medidas que se toman y la finalidad pública que se busca. Y lo que dice nuestro artículo es que debe haber esta proporcionalidad entre la decisión que se toma y las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas para esa finalidad. A ver, volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo en un terreno bastante refaloso, diría el paisano, resbaladizo. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que nos vamos a meter a tratar de establecer esta vinculación entre los medios utilizados y la finalidad que persigue el acto. Y la verdad es que, en general, dentro de los llamados actos discrecionales, lo que precisamente la administración hace es, vamos para atrás, es lo que quería que miraran esto, tuvieran esto presente. Lo que la administración hace, y para eso la eligieron, y para eso es administración, y para eso votaron a los funcionarios públicos, y por eso los funcionarios públicos electos nombran a sus ministros y a sus secretarios, es elegir entre diversas alternativas. Y eso básicamente es la discrecionalidad. Elegir entre diversas alternativas, ambas igualmente legales, o va entre alternativas, todas ellas legales, y yo elijo una como la herramienta para tomar una decisión. Vamos a un extremo que nos afecta ahora. Las decisiones cambiarias que tomó el Banco Central y el Gobierno Nacional. ¿Puedo atacarlas yo como irrazonables? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, algunas alternativas, por ejemplo, sería subir la tasa de interés para tratar de que se dejen de llevar los dólares del Banco Central, una medida que tomó el gobierno anterior. Otra medida alternativa podría haber sido, por ejemplo, bajar el gasto público de una manera drástica. Bueno, el gobierno puede decidir si hace eso, si toma esa decisión en pandemia o sigue con el gasto público y la emisión, que evidentemente meten presión sobre el dólar. La otra podría haber sido hacer una devaluación furibunda e igualar el dólar blue o extraoficial o ilegal con el dólar legal. Eso fue lo que hizo el Prat-Gay en el 2015 cuando subió el gobierno macrista. Había también un doble sistema de cambio y el gobierno dijo, yo lo voy a unificar porque esto no va a traer inflación porque ya todo está ajustado al tipo de cambio del dólar extraoficial o ilegal. Bueno, devaluó y se produjo una gran inflación, lo cual, digamos, la verdad es que todas las soluciones son malas. Entonces, yo puedo establecer cuál es la medida de la razonabilidad entre diversas alternativas discrecionales que tenía para fijar esta política monetaria el gobierno central. Bueno, como verán ustedes, para eso lo votan al Poder Ejecutivo, para eso el Banco Central tiene diferentes herramientas y las decisiones son eminentemente discrecionales. Por eso volvamos a lo mismo. Este último inciso del artículo 7 tiene esta dificultad clara en la cual empezamos a ver cuestiones netamente subjetivas. Se desvió en el vicio de desviación de poder de la finalidad para la cual la ley le otorgaba esa competencia. En nuestro caso, entre las medidas que tomó
es manifiestamente irrazonable la decisión que tomó. Le voy a dar un ejemplo de la vida real que me tocó litigar a mí. En un caso de la construcción de un electroducto que se iba, digamos, que se había tomado, se iba a construir a fines de la década del 90, pero sobre una traza fijada en la década de 1970. En la década de 1970 el valor primordial que se intentaba preservar era el valor de la producción, sin tener en cuenta otros valores como los ecológicos y los paisajísticos. Resulta que este electroducto, este gran electroducto, pasaba todo por al lado del pueblo de Sierra de la Ventana, e incluso subía, para aquellos que lo conocen, al lado del Golf, y no había lugar desde el pueblo de Sierra de la Ventana que uno no mirara hacia las sierras y no viera el electroducto que se estaba por construir. En cambio, de acuerdo a los nuevos parámetros más razonables, lo que se podría llegar a pensar que se privilegiaría son los valores ecológicos y turísticos. Entonces, ¿cómo hice yo para demostrar esta irrazonabilidad del acto? Que pasando, digamos, con los mismos costos, es decir, porque el electroducto hacía una especie de B corta bastante amplia. Entonces, si yo trazaba una B corta por otro lado, que llevaba al mismo lugar, bueno, se iba por abajo, abajo de la sierra, no se alteraba digamos, el paisaje ni la ecología del lugar, y el resultado era exactamente el mismo. Bueno, este era un caso extremo y en donde estaban involucrados algunos valores que no estaban pensados al momento de hacer esa traza en la década del 70 y que se terminaba ejecutando casi 30 años después. Pero bueno, la verdad es que es difícil para el Poder Judicial reemplazar este criterio de selección entre varias alternativas que es típico de la actividad discrecional que designa el Ejecutivo, para la cual se designa el Ejecutivo y para la cual se lo vota al Ejecutivo. Hay un punto que nosotros tenemos que tener en cuenta, y eso no se olvide. Nosotros tenemos la ley 19.549, que es una ley nacional, en donde se establecen los requisitos que reglan el dictado de los actos administrativos dentro del ámbito federal, para los funcionarios federales, que van a ser luego revisados por la magistratura federal. Nuestra provincia de Buenos Aires tiene una ley la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que tiene 33 artículos, tiene a su vez un reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, de algo más de 100 artículos, que regula un montón de cuestiones. Los requisitos sustanciales de los actos administrativos están, digamos, como sabemos que la reglamentación de la competencia judicial tiene que ser hecha por ley. Bueno, ¿cómo se accede a la justicia para revisar los actos administrativos, los reglamentos y cómo se hacen los reclamos administrativos ante la administración, pero también cómo se recurren las decisiones en torno a estos reclamos administrativos ante la justicia? Están regulados por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Los procedimientos ante la administración, básicamente, los detalles de plazos, las formalidades de copia, de cómo se presentan los escritos, digamos, de las decisiones que reflejan la existencia del expediente electrónico, bueno, eso está hecho por un decreto, que es el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Allí, reitero, están todas las partes formales vinculadas al trámite ante la administración, cómo se hacen los expedientes, cómo se manejan los expedientes electrónicos y también cuáles son los recursos admisibles ante las decisiones de la administración. Básicamente, recurso de revocatoria, jerárquico y alzada. En la provincia de Buenos Aires, todos estos temas, tanto los de fondo vinculados al acto administrativo y a su forma de revisión judicial, como los recursos ante la propia administración pública, están regulados por una ley, por la ley 7647, una vieja ley de los años 70,
bastante mala, por cierto, pero que, bueno, es más o menos la que rige nuestro procedimiento administrativo. Así que usted tiene que tener presente que los procedimientos administrativos que se realizan ante la provincia de Buenos Aires, pero también los que se realizan ante las municipalidades, que han sido, digamos, por una ordenanza general, que era una suerte de ley para los municipios que se dictaban durante las épocas de los procesos o de las dictaduras militares. Bueno, estas ordenanzas generales, la ordenanza general 267, dice que a los procedimientos que se realizan ante los municipios se le aplica los principios de la ley 7647. Entonces, reitero, provincia de Buenos Aires y municipios, ley 7647 y ordenanza 267, ordenanza general 267, que traspasa, cambiándole las denominaciones, allí donde dice gobernador debe leerse intendente y donde dice ministro debe leerse secretario. Bueno, con esos cambios son las normas que rigen los procedimientos administrativos en la provincia de Buenos Aires. Pero básicamente, aprovechando la elaboración doctrinaria, tanto de la propia, a la luz de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y de su reglamentación, que han hecho los mejores tribunales contenciosos administrativos de la República Argentina, que son los de la ciudad de Buenos Aires, bueno, no hay una gran diferencia doctrinaria en cuanto a qué se exige para un acto administrativo a nivel provincial o municipal en la provincia de Buenos Aires y los requisitos establecidos por la ley de procedimientos administrativos de Nación. Entonces, cuando tengan que atacar un acto administrativo de Nación, no se les ocurra citar la ley nacional, pero pueden, en base a los articulitos que vamos a ver ahora del 100 en adelante de la ley provincial de procedimientos administrativos, atacarlos con el mismo orden que tan sabiamente nos ayuda a ordenarnos y hacer este checklist del que hablamos de la ley nacional de procedimientos administrativos. Veamos un poquito a las corridas la ley 7647. Bueno, como verán, no dice ninguna genialidad, que tiene que estar el órgano competente, procedimiento establecido. Dice que se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Fíjense que era lo que veíamos recién, el tema de finalidad. Se ajustará a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, bueno, no dice ninguna genialidad, y se ajusta a los fines de aquello, el tema de finalidad, adecuado a el tema del objeto, que debe ser adecuado a los fines de aquello. No tiene ninguna cosa demasiado importante. Fíjense, se consideran por escrito, salvo que las circunstancias no obliguen a otra cosa. Lo mismo, no dice ninguna genialidad y tampoco le vamos a exigir nada. Pero yo lo que le quería, nada en vinculación a la ley 7647, simplemente me interesaba que ustedes tuvieran presente que existe esta ley y que es la ley que ustedes van a tener que citar al momento de fundar un recurso o decidir en relación a los actos administrativos en la provincia de Buenos Aires. Fíjense que tiene que tener, bueno, toda esta fundamentación cuando decida sobre derechos subjetivos, resuelva recursos, se separe del criterio seguido en otro momento por la administración o por el dictamen de los órganos consultivos, etc. Entonces, básicamente esto quería decir. Tengan presente que existe una ley provincial, que esta ley provincial se aplica en la provincia de Buenos Aires, que también se aplica a los procedimientos administrativos dentro de las municipalidades, tema que tiene alguna discusión conforme lo que ustedes ya han visto en relación a la autonomía municipal. Así que con esto vemos un breve repaso de la ley 7647 y vamos a ver también que a partir de, bueno, en la clase del próximo jueves vamos a ver la aplicación de los principios de los elementos básicos de la ley de procedimientos administrativos a la luz de la jurisprudencia. Y vamos a ver algunos fallos en nuestra clase del próximo jueves a las 16 horas. Bueno, nos vemos entonces. Saludos.